Hablemos sobre la hiponatremia. ¿Qué es la hiponatremia? Es la concentración de sodio bajo en sangre, ¿no? Como sabemos, el sodio es el principal catión extracelular y es el principal componente de la fórmula de la osmolaridad plasmática. La hiponatremia se puede clasificar según su severidad y según el tiempo de instauración o su cronosidad. Hiponatremia. Primero conocer cuál es el valor normal del sodio, que va de 135 a 145, y hiponatremia se considera valores menos de 135. Hablemos de la severidad. Se considera leve valores menos de 135. Se considera moderado menos de 130 y severo menos de 125. Aquí quiero hacer un acápite que según el UpToDate, severo son valores menos de 120. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre estos? Leve suele ser un cuadro asintomático, moderado podría como no ser sintomático y severo siempre va a ser sintomático. Ahora, estos valores se instauran de una forma rápida o crónica en el tiempo. Según ello se puede clasificar en agudo, crónico. ¿Cuándo es una hiponatremia aguda? Cuando no han pasado todavía las 48 horas. Crónico, mayor o igual a 48 horas. Generalmente nosotros no conocemos en qué momento comenzó la hiponatremia o este cuadro, ¿no? Entonces, ¿qué consideramos? Lo vamos a considerar a todo aquel cuadro que no conozcamos cuando empezó como crónico. Cuando no conocemos su inicio. Ok. Ahora, tenemos que hablar un poco por qué es 48 horas. ¿Ok? Bueno, se considera 48 horas o 2 días porque es el tiempo en el que le toma al sistema nervioso central adaptarse a estos cambios, ¿no?, de la hiponatremia. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, cuando baja el sodio a nivel sérico, baja la osmolaridad y por ende baja la tonicidad. Las células más perjudicadas en este cuadro van a ser las células del sistema nervioso central, sobre todo los astrocitos, que están formando parte de la barrera hematoencefálica. ¿Qué es lo que sucede? Para poder igualar estos, querer compensar de alguna forma la hiponatremia, va a sacar agua y la va a meter hacia la célula cerebral, ¿no? A esta célula que sería principalmente los astrocitos. Al hacer esto, genera edema. Edema cerebral puede aumentar la presión intracraniana y haber riesgo de una herniación. Puede haber ese riesgo. Esto va a ser sobre todo en los cuadros agudos cuando aún no se ha compensado, ¿no? Por eso en un cuadro agudo suele ser muy sintomático porque aún no se ha compensado. ¿Pero a qué se refiere cuando ya pasaron 48 horas y ya se compensó? ¿Qué es lo que sucede? Estos astrocitos van a tratar de adaptarse a esta cantidad baja de sodio, retirando de su interior osmolitos activos, como por ejemplo potasio. Es uno de tantos. Debemos conocer que la clínica de la hiponatremia siempre va a estar referida a clínica relacionada al sistema nervioso central. Saliéndonos un poco del cuadro, la hipocalemia se caracteriza por afectación del músculo cardíaco y del músculo estriado. Característicamente es así. Entonces, la clínica neurológica predomina en los cuadros de hiponatremia y la clínica cardíaca, mejor dicho, y muscular en la hipocalemia. De todas las alteraciones hidroelectrolíticas que pueden haber, ¿no? Hiponatremia, hipernatremia, hipercalemia, hipocalemia, hipocalcemia, hipercalcemia, etc., la más frecuente es la hiponatremia. Y la que más nos puede matar es la hipercalemia. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de una hiponatremia? Bueno, primero le pedimos al paciente sus electrolitos y nos sale que el sodio está menos de 135. Ahora, ¿qué es lo que debemos preguntarnos inmediatamente? ¿Esa hiponatremia es verdadera o es falsa? Así de inmediato. ¿Cómo lo puedo saber? Pues bueno, vamos a calcular su osmolaridad. Ya que el sodio es el principal componente que determina la osmolaridad, si un sodio está bajo, se espera, por ende, que la osmolaridad también sea baja. ¿Cuáles son los valores normales de la osmolaridad? Van a ir de 275 a 295. Bueno, ahora calculamos y según esto vamos a tener 3 escenarios. Que la osmolaridad esté efectivamente disminuida, que es lo que esperamos, que la osmolaridad esté normal
y que la osmolaridad esté elevada. Estos dos cuadros van a ser los cuadros de falsa hiponatremia, es decir, pseudo hiponatremia. Debemos tener en claro que generalmente los libros se refieren a pseudo hiponatremia cuando la osmolaridad es normal, pero también la osmolaridad elevada, otros lo consideran como que ambos cuadros son falsas natremias, hiponatremias. Lo que sí siempre va a ser cierto es que la única verdadera es la hiponatremia hiposmolar o hipotónica, ¿no? Hablemos entonces primero de las pseudohiponatremias. Hablemos entonces de las pseudohiponatremias, que habíamos quedado que se determinaba por la osmolaridad, ¿no? Efectivamente hay un sodio bajo y se determina por la osmolaridad que hay dos cuadros, ¿no? La normotónica o con osmolaridad normal y la otra que es con osmolaridad elevada. Típicamente, ¿qué cuadros se refieren a osmolaridad normotónica? ¿No? Que puede ir de 275 a 295. Se refiere, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Si la osmolaridad está normal y el sodio está bajo, entonces ha aumentado otro soluto que está participando como un osmol activo. Estos solutos o osmoles pueden ser endógenos o exógenos. Igualmente aquí puede ser, ¿no? Si está elevado sería más de 295. Si está elevado sería más de 295. Y también tiene causas de elevación de solutos activos, osmoles, ¿no? Endógenos y exógenos. ¿Ok? ¿Cuáles son los endógenos en los casos de osmolaridad normal? Van a ser la elevación, ¿no? Hiperlipidemias, hiperproteinemias, y la otra causa sería la ictericia obstructiva. Pero nos vamos a enfocar en hiperlipidemias e hiperproteinemias. En cuanto a exógenos, van a ser los irrigantes quirúrgicos. En cuanto a la osmolaridad elevada, más de 295, endógeno, típicamente la glucosa elevada, hiperglicemias elevadas, sobre todo más de 600. Cuadro que lo podemos observar en una emergencia diabética, ¿no? Que es el estado hiperosmolar, típicamente. En cuanto a exógeno, la administración de manitol. A ver, vamos a ir desarrollando uno por uno. Hiperlipidemias. ¿Quién clásicamente? La elevación de triglicéridos más de 1000, que a ese valor también hay mucho riesgo de pancreatitis aguda, ¿no? Hiperproteinemias, por ejemplo, ¿quién? Mieloma múltiple y la macroglobulinemia de Waldenstein. Ambos. ¿Cuándo se considera una hiperproteinemia severa? Cuando es más de 10. Hiperlipidemia en cuanto a triglicéridos, más de 1000. Ictericia obstructiva, que lo vamos a comentar en otro video. Vamos a ir por las principales. Lo voy a resaltar de azul, ¿ok? ¿Qué es lo que está sucediendo en estos casos? Sucede que se elevan tanto proteínas o colesterol o triglicéridos bastante en sangre, y estos, ¿qué están haciendo? Están jalando agua. Están jalando agua, y al jalar agua diluyen los otros componentes séricos. El principal componente sérico es el sodio en cuanto a electrolitos, y lo generan como una falsa hiponatremia. Pero no quiere decir que el sodio esté bajo. Por algo se llama falsa hiponatremia o pseudohiponatremia. Nos están dando un valor falso bajo en sodio, el cual debemos de diferenciar bien, ya que no podemos estar administrando en exceso sodio, si no lo llevaríamos al otro cuadro que sería hipernatremia, ¿no? Es decir, estos pacientes pueden que tengan el sodio menos de 135 en laboratorio, pero el sodio real en sangre puede ser un valor normal, de 140, por ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando en estos cuadros? Como ya se dijo, están incrementando en sangre ya sea proteínas o lípidos, y están jalando agua. Jalan agua y diluyen el sodio que está presente en la sangre. Pero el sodio real está dentro de un valor normal. Y no podemos estar administrando sodio por las puras, porque podríamos llevarlo al otro cuadro que sería una hipernatremia, que también no tiene sus complicaciones. ¿Cuáles son las fórmulas de cada uno de ellos? Vamos a colocarlo aquí con azul mejor. En cuanto a una hiperproteinemia, se dice que lo que le vamos a sumar al sodio va a ser los valores de proteína sérica menos 8 por 0.25. Por ejemplo, si nuestra proteína en sangre es 10 menos 8 va a ser 2, ¿no? Teniendo en cuenta que fuera una
proteína en 10. Vamos a usar nuestra calculadora. ¿Y cuánto sería 2 por 0.25? Sería 5. Perdón, 0.5. Entonces, este 0.5 es lo que le vamos a sumar al sodio que nos presenta en laboratorio. Digamos que el laboratorio esté en 135.5. Vamos a borrarlo, vamos a colocar que sea un valor de 134.6, no sé. Si lo sumamos, nos va a dar dentro del valor, ¿no? 135 y algo. Continuemos. En cuanto al cuadro de hiperlipidemia triglicéridos, ¿cuál es la fórmula, no? ¿Cuánto de sodio le vamos a sumar al sodio que nos da el laboratorio? El valor de triglicéridos por 0.002. Entonces, vamos a sumar triglicéridos que sean 1000, que es ahí a partir de qué rango vamos a tener este riesgo de hiponatremia, a partir de 1000 por 0.002, 2. 2 es lo que le vamos a sumar al valor de sodio que nos sale en el laboratorio, suponiendo que nos dan un valor de 134 igual, ¿no? Le sumamos y nos da 136. Eso es un ejemplo. Ahora, hablemos, ¿no? Habíamos dicho de que esto se da por elevación de solutos exógenos o endógenos. En cuanto a exógenos, habíamos quedado que eran irrigantes quirúrgicos. Una causa de hiponatremia falsa, normotónica, de causa exógena, el irrigante quirúrgico. Estos irrigantes que se usan en cirugías como la resección transuretral de próstata, la histeroscopía y la laparoscopía. En esos 3 casos. Estos irrigantes se caracterizan por no tener carga, no presentan carga. Es decir, no contienen ni sodio, ni potasio, ni cloro en sus componentes. Al usar estos irrigantes quirúrgicos, primero, ¿cuál es el objetivo principal? El objetivo principal es visualizar mejor el campo donde se está operando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la resección transuretral de próstata, se quiere operar una próstata grande y queremos ver mejor, ¿no? A través del resectoscopio, coloca su irrigante para mejorar la visualización al cirujano, que pueden ser glicina, sorbitol, mannitol, ¿no? Cuando se usan estos, corremos el riesgo de que la solución irrigante se absorba. Y como son sustancias que no tienen electrolitos, diluye así falsamente el sodio en sangre, ¿no? Ahora, acá hay un cuadro muy conocido del síndrome de resección transuretral, porque el más frecuente relacionado a estos es la resección transuretral de próstata. Hay una hiponatremia dilucional debido a la absorción del irrigante, que suele ser glicina, a través de los vasos sanguíneos prostáticos. Va a dar una clínica característica. Obviamente, a pesar de que el sodio está normal en sangre, la clínica va a ser del sistema nervioso central, más cardiovascular. Por ejemplo, fibrilación ventricular. Una hiponatremia verdadera siempre va a ser hipoosmolar o hipotónica, ¿no? Estábamos acá en el segundo paso, donde ya habíamos verificado que es verdadera. Y toda verdadera es hipotónica. Toda hiponatremia verdadera es hipotónica. Lo repetiré de nuevo. Entonces nos va a salir menos de 275. Con el sodio menos de 135. Ahora, ¿qué debo evaluar? Debo evaluar, como tercer paso, cómo está el líquido extracelular de ese paciente. Y volvemos a tener 3 escenarios. El líquido extracelular está elevado, está normal o está disminuido. Si está elevado, ¿cómo voy a saber todo esto? ¿Cómo sé que el líquido extracelular está normal, elevado o disminuido? Lo voy a evaluar con la clínica del paciente. Un paciente con líquido extracelular elevado siempre va a presentar con edemas. Y un paciente con líquido extracelular disminuido con signos de deshidratación. Por ejemplo, signo del pliegue, ojos hundidos, mucosas orales secas, no hay lágrimas, fontanelas van a estar chatas, ¿no? Un paciente con líquido extracelular normal no tiene ninguno de estos 2 síntomas, ¿no? No tiene ni edemas ni está deshidratado. Ahora, debemos conocer que las causas de hiponatremia, vamos a mover esto por acá, las causas de hiponatremia en general son renales o extrarrenales. En cualquiera de esos 3 escenarios de hiponatremia, hiposmolar o hipotónica, ya sea líquido extracelular normal, elevado o disminuido. Entonces vamos a hacer acá nuestra tabla con las principales causas de cada uno de ellos. En la hiponatremia
hiposmolar, ¿no? Con líquido extracelular disminuido, normal y elevado, que como lo sabemos está deshidratado. Este no tiene ningún signo, este tiene edemas. ¿Cuáles son sus causas renales? Acá, así lo vamos a colocar. ¿Y cuáles son extrarrenales? Extrarrenales, ¿ok? Entonces, ¿cómo sé cuándo es causa renal y causa extrarrenal? Por ejemplo, en el paciente deshidratado, lo vamos a diferenciar con el sodio, pero medido en la orina. En cuanto a la hiponatremia hipotónica, pero normovolémica, lo vamos principalmente a diferenciar con la osmolaridad urinaria. Y en cuanto a los edemas, se diferencia igual con el sodio urinario, clásicamente. Vamos a volver luego a este gráfico. Primero vamos a comprender cómo es o a qué se refiere con el sodio y la osmolaridad urinaria. Este es un riñón sano. Un riñón sano, clásicamente, el sodio que se filtra para ser eliminado en la orina, típicamente va a ser reabsorbido, sobre todo a nivel del túbulo contorneado proximal, que es un segmento de la nefrona, ¿no? Normalmente, lo fisiológico es que se reabsorba agua. Bueno, también agua, ¿no? Se reabsorba sodio. Cuido el sodio. Lo regreso ¿a dónde? A la sangre. Entonces, lo que caiga de sodio en orina va a ser poco. Y el sodio en orina, si es disminuido, nos va a dar una osmolaridad urinaria disminuida. ¿Cuánto normalmente debe salir en sodio en una persona sana? Con un riñón sano, sea redundante, menos de 20 y la osmolaridad menos de 100. Ahora, en casos de hiponatremia, que sea de causa renal o extrarrenal, primero vamos a colocar extrarrenal. ¿Qué quiere decir extrarrenal? Quiere decir que la causa no es renal, o sea que el riñón está sano. Un riñón sano siempre cuida el sodio, lo va a reabsorber y los valores de sodio en orina van a ser bajos con la osmolaridad baja. Sodio menos de 20, osmolaridad menos de 100. En cambio, si este riñón, vamos a colocar causa extrarrenal. En cambio, si la causa de esta hiponatremia es renal, quiere decir que el riñón está enfermo. ¿Qué es lo que va a suceder? Un riñón enfermo no funciona. Si no funciona, no va a poder reabsorber su sodio. Lo va a botar todo en la orina. ¿Ok? Entonces, si lo bota todo en orina, la orina va a salir con sodio elevado. Más de 20, vamos a colocar acá la U para no confundirnos. Y este es el sodio sérico, ¿no? Sodio urinario, más de 20 porque lo estoy botando todo. Y la osmolaridad urinaria también va a salir elevada, o sea, más de 100. ¿Ok? Debo hacer una cápite que estos valores dependen, sobre todo del sodio urinario, de qué fuente estamos revisando, ¿no? Algunos consideran el límite 20, otros 25, incluso otros consideran como normal, o que un riñón está cuidando su sodio como valores menos de 25 y un riñón malogrado, cuando el sodio sí se eleva obviamente, pero sobre todo más de 40. Sin embargo, para términos prácticos, en esta clase se va a valorar como límites de 20, ¿ok? Entonces, volviendo a este cuadro, ya se puede comprender mejor que, por ejemplo, en causas renales, si vamos a usar el sodio para diferenciar el sodio en orina, ¿cómo va a estar este sodio? Va a estar más de 20. Extrarrenal va a ser menos de 20 porque el riñón está bien. La osmolaridad urinaria va a estar más de 100. Extrarrenal menos de 100. El sodio urinario menos de 20 y este más de 20 en causas extrarrenales, ¿no? Ahora, vamos a tratar de encajar bien nuestro cuadro. Para poder colocar las causas en cada cuadro. Entonces, ¿cuáles son las causas de hiponatremia hipotónica hipovolémica renales? Las renales van a ser, ¿no? Que pueden ser que verdaderamente tu riñón está mal, o tu riñón está botando todo este sodio porque está siendo inducido por un fármaco. Fármacos como cuáles, diuréticos, sobre todo la tiazida, que es el fármaco diurético que más elimina sodio en orina. Causas que de verdad tu riñón está mal: la injuria renal aguda en fase, pero no en cualquier fase, sino solo fase poliúrica, ¿ok? También en la fase de recuperación de la necrosis tubular aguda, en recuperación, y una insuficiencia renal crónica también poliúrica, ¿ok? Ahora, ¿cómo sabemos que son causas extrarrenales cuando el sodio urinario
era menos de 20. ¿Cuáles son estas causas extrarrenales? Típicamente van a ser gastrointestinales, pérdidas gastrointestinales de tercer espacio o grandes quemados. Y me estoy olvidando de uno, las hemorragias. Tracto gastrointestinal, náuseas, vómitos, tercer espacio, por ejemplo, la ascitis, la peritonitis, grandes quemados, ¿no? Está perdiendo por piel, también sudoración excesiva, sudor excesivo, hemorragias, como el cual lo dice, sangrado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas renales de una hiponatremia hiposmolar pero normotónica, ¿no? Las causas renales van a ser típicamente, clásicamente, el CIJAD, que es la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Esta es la causa más frecuente de hiponatremia hipotónica, sobre todo en pacientes hospitalizados, ¿ok? Pero en sí, a secas, ¿cuál es la causa más frecuente de hiponatremia hipotónica o hiponatremia verdadera? Es el CIJAD. También tenemos la injuria renal aguda, la insuficiencia renal crónica y van a haber fármacos asociados, como por ejemplo inhibidores de la recaptación de serotonina, barbitúricos, opioides, carbamazepina y clorpropamida, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las causas extrarrenales de la normotónica? Sobre todo va a ser, ¿no? Bueno, dice la ingesta baja en sales, pero sobre todo el excesivo consumo de agua. Tomo agua, sí, pero en grandes cantidades. ¿Quiénes, por ejemplo? Pacientes psiquiátricos que tienen polidipsia psicógena, pacientes que, bueno, ingieren demasiada cantidad de líquidos, pero por el hecho de que están en plena maratón, ¿no? Atletas toman demasiado líquido, generan una hiponatremia dilucional. También casos de hipotomanía, que está más relacionado a la ingesta exagerada, por ejemplo, de cerveza, ¿no? La dieta baja en sal se refiere como que a esas dietas que son té más tostada, ¿no? Sin nada de sal. En cuanto a la hiponatremia hipotónica con líquido extracelular elevado que tiene edemas, ¿cuáles van a ser sus causas? Ay, disculpen, acá he cometido un error. Aquí está al revés. Las causas renales siempre van a ser más de 20 y estas menos de 20, ¿no? Bueno, continuemos. Las causas renales, vamos a tener a la enfermedad renal crónica o a la enfermedad renal aguda en fase oligúrica, ambos oligúricos, ¿no? El paciente no puede eliminar, no puede generar orina prácticamente, ¿no? Y las causas extrarrenales van a ser cirróticos, aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y aquellos pacientes con síndrome nefrótico, porque está perdiendo demasiadas proteínas en la orina. La clínica de la hiponatremia puede ser leve, moderada a severa, ¿no? O incluso pueden ser asintomáticos. Muchos pacientes crónicos son asintomáticos, ojo. Los sintomáticos suelen ocurrir en pacientes con niveles de sodio menos de 120. Habíamos quedado que lo principal que sobresaltaba en estos pacientes es la clínica neurológica. Los pacientes con clínica severa suelen ser aquellos pacientes que aún no han compensado la hiponatremia, es decir, pacientes con hiponatremia aguda antes de las 48 horas. En cambio, los pacientes con clínica leve a moderada suelen ser pacientes compensados, es decir, aquellos con hiponatremias crónicas más de 48 horas. Vamos a comenzar con el severo o agudo. Aquí la clínica suele ser, por ejemplo, confusión, alteración del Glasgow, ¿no? ¿A qué se refiere con, por ejemplo, estupor, coma? Pueden llegar hasta un coma, convulsiones e incluso ataxia, ¿no? Además, ¿no? Malestar, letargia, cefalea, náuseas, vómitos, la falla respiratoria, pero ten en cuenta que esos pacientes pueden llegar a coma y convulsiones, principalmente, ¿no? Suele ser cuando los valores de sodio están menos de 125 o menos de 120, y sobre todo cuanto más se acerque a menos de 110, ¿no? En estos pacientes, el riesgo de no tratar de forma aguda y agresiva es de que genere demasiado edema cerebral, aumente la PIC y genere herniación. Los pacientes crónicos, ¿cuáles van a ser la clínica? Náuseas, vómitos, letargia,
fatiga, mareo, cefalea, olvidos, malestar general, pero nunca va a llegar a un cuadro de estupor, coma o convulsiones, ¿no? Ahora, ¿cuál es el riesgo en estos pacientes compensados? Si bien están tratando de sobrellevar la hiponatremia, si es que nosotros tratamos esta hiponatremia de forma agresiva, pero demasiado agresiva, podemos generar un cuadro de desmielinización osmótica. Hablemos entonces del tratamiento de la hiponatremia. Obviamente el tratamiento se va a centrar en reponer esos niveles de sodio perdidos, ¿no? Pero va a depender si es que es agudo o es crónico. Y generalmente nos vamos a guiar de que es crónico, ya que no solemos saber cuándo inició el cuadro. Y en cuanto a los cuadros crónicos, sobre todo en ellos, la severidad y los síntomas. El mejor indicador de respuesta al tratamiento va a ser la mejoría del cuadro neurológico. Tenemos 4 metas en el tratamiento de la hiponatremia. El primero va a ser el alivio de los síntomas relacionados a la hiponatremia. El segundo va a ser disminuir la presión intracraneal para evitar el riesgo de herniación. El tercero es evitar una sobrecorrección de sodio, o sea, meter demasiado sodio. Y el último va a ser prevenir futuras hiponatremias. ¿Ok? Ahora, como ya se había dicho de la hiponatremia, se va a tratar reponiendo los niveles de sodio perdidos, que va a ser con una solución especial. Entonces, esta corrección se va a administrar los 1000 equivalentes a cierta velocidad. Vamos para acá, antes de continuar, de que, bueno, acá había una reglas de corrección de sodio. Hay una regla antigua y una regla de manejo actual. La regla antigua nos decía no más de 1000 equivalente por hora y no más de 10.000 equivalentes en 24 horas. Una regla actual está centrada en el tratamiento agudo de las primeras 6 horas de la hiponatremia. La regla de manejo actual se la conoce como 6 en 6. ¿Ok? Y se dice que es de 1 a 2.000 equivalentes por hora hasta un máximo de 4 a 6.000 equivalentes en 6 horas. Eso debería revertir la clínica en las primeras 6 horas y luego se completa máximo en 10 en 24 horas. ¿Ok? Es decir, se restaría el restante de tiempo en 18 horas. Ahora, tenemos que conocer que más se va a acercar a 4 cuando la hiponatremia sea crónica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos evitar? Justo aquí vamos a ver. ¿Cuál es el problema de una hiponatremia aguda? ¿Qué es lo que queremos evitar? Queremos evitar que aumente la presión intracraneal y por ende hay una herniación, porque ese cerebro no está compensando la hiponatremia. Por eso el tratamiento debe ser agudo y agresivo, pero no tan agresivo, ojo, ¿no? Y en cuanto a crónico, ¿cuál es el riesgo? ¿Ok? Probablemente no haya riesgo de PIC ni de herniación, pero si corregimos demasiado el sodio o lo corregimos demasiado rápido, hay riesgo del síndrome de desmielinización osmótica. He colocado solo sus siglas, desmielinización osmótica. Este síndrome suele darse cuando pasamos valores de 10 a 12.000 equivalentes en 24 horas para la corrección del sodio. Suele darse a esos valores. Entonces, obviamente, no queremos llegar a esos niveles. Y lo que vamos a hacer es cumplir con la regla de 6 en 6, de 4 a 6.000 equivalentes en 6 horas, e incluso como máximo en 24 horas, acercándonos más al 4. En estos pacientes con hiponatremia aguda, se va a usar el cloruro de sodio al 3%, ¿ok? Y vamos a diferenciar si es que el paciente está sintomático o no. ¿Tiene o no tiene síntomas? ¿Tiene o no síntomas? Si el paciente está asintomático, aún así sí va a recibir un tratamiento, que va a ser el cloruro de sodio en 3% en bolo de 50 mililitros. En un paciente sintomático, sea leve, moderado o severo, se va a usar cloruro de sodio al 3% en bolo de 100 mililitros y se puede repetir hasta un máximo de 2 bolos de sodio al 3% de 100 mililitros, en caso de que los síntomas persistan. Como sabemos, la velocidad debe ser de 4 a 6.000 equivalentes por litro en las primeras 6 horas y debemos, al finalizar cada bolo, ver, ¿no?, el monitoreo del sodio. ¿De qué depende el tratamiento de una hiponatremia crónica?
Depende de la severidad de los valores de hiponatremia, la presencia y severidad de síntomas, la presencia de patología intracraneal preexistente como traumatismo encefalocraniano, una cirugía intracraneal reciente, hemorragia, neoplasia intracraneal preexistente o una lesión que ocupe espacio, ¿no? Entonces, si por ejemplo la hiponatremia tiene valores, ¿no?, leves, es decir, menos de 135, o es de moderada a severa, menos de 130, menos de 125, en el menos de 135 no vamos a usar el cloruro de sodio al 3%. Moderada a severa, el abordaje va a depender de la severidad de los síntomas, de la patología intracraneal preexistente ya mencionada, o si la hiponatremia es demasiado severa, es decir, menos de 120. Si los valores de sodio, ¿no?, están menos de 130, o si es menor de 130, es decir, una hiponatremia. Cuando los valores de hiponatremia son de moderados a severos, va a depender el tratamiento de la severidad de síntomas, de si hay o no patología intracraneal preexistente ya mencionada, o si la hiponatremia es severa, es decir, menos de 120. Entonces vamos a clasificar a nuestros pacientes como asintomáticos o con síntomas leves a moderados, pero que no tienen una patología intracraneal preexistente, y aquellos pacientes que sí son sintomáticos y o presentan, ¿no?, la patología intracraneal preexistente. Estos pacientes asintomáticos va a depender de la severidad de la hiponatremia. Vamos a volver a revisar severidad de la hiponatremia. Si es una hiponatremia moderada, es decir, menos de 130, o si es severa, menos de 120. Si es severa de 120, le vamos a colocar cloruro de sodio hipertónico, es decir, el 3%, y se va a pasar 15 a 30 mililitros por hora, por vía periférica. En pacientes con una hiponatremia moderada, menos de 130, no requiere el cloruro de sodio al 3%. En los pacientes sintomáticos y o con patología intracraneal, los vamos a dividir en dos: en aquellos pacientes que tienen solo síntomas severos, pero que no tienen la patología intracraneal, y aquellos que sí tienen la patología intracraneal, con síntomas de moderados a severos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en estos pacientes, el objetivo va a ser reponer sodio en una velocidad de 4 a 6 miliequivalentes por litro en un periodo de 6 horas. ¿De qué forma? Con 100 mililitros de cloruro de sodio al 3% o hipertónico. Eso es un bolo así. Si es que los síntomas persisten, van a ser 2 bolos adicionales más de 100 mililitros de cloruro de sodio hipertónico, pero la velocidad de infusión de cada uno va a ser de 10 minutos. En cuanto exista patología intracraneal y esta sea de moderada a severa, nos va a preocupar el aumento de la presión intracraneal y posible riesgo de hernia. Entonces, los bolos van a ser de cloruro de sodio al 3%, 100 mililitros, y si persiste la sintomatología, 2 bolos más de la misma cantidad, ¿no? Pero la velocidad va a diferenciarse aquí, que va a ser de infusión 30 minutos. 30 minutos, ¿ok? Entonces, como podemos ver, en un paciente agudo siempre vamos a usar nuestro cloruro de sodio hipertónico, siempre. En un paciente crónico va a depender si es que es solo leve, menos de 135, probablemente no requiera cloruro de sodio hipertónico, pero si es que está de moderado a severo, vamos a evaluar su sintomatología, qué tan está moderado o severo las cantidades de sodio, o si existe o no patología intracraneal, ¿no? En cuanto a por ejemplo, en un paciente asintomático o leve moderado sin patología intracraneana, si es que solo moderado no requiere nuestro cloruro de sodio, solo va a requerirlo si es que fuera severo, menos de 120. Y en cuanto a un paciente sintomático con patología intracraneal, prácticamente es definitorio que una patología intracraneal sí va a requerir el cloruro de sodio, ¿no? Entonces podemos decir que todo paciente con hiponatremia aguda, severa y con patología intracraneal preexistente va a requerir el cloruro de sodio al 3%, claro, con diferentes cantidades de bolo y quizás diferente velocidad de infusión. Procedemos a ver el tratamiento específico de la hiponatremia, que se va a administrar en aquellos pacientes ya estabilizados, ¿no? Aún así estén severos, agudos, pero ya los estabilicé.
y asintomáticos o aquellos crónicos sin síntomas severos, según el líquido extracelular, si es que está bajo, si es que está normal o está elevado, ¿no? Si está bajo es que el paciente deshidratado, bueno, puede que repongamos agua o sodio o restringir, ¿no? En estos pacientes deshidratados reponemos agua, reponemos sodio. En un paciente con líquido extracelular normal vamos a dar dieta normosódica y vamos a restringir agua. En caso de los pacientes que estén con edemas, vamos a restringir tanto agua como sodio. E incluso vamos a querer que eliminen un extra. Entonces, vamos a administrar, por ejemplo, diuréticos de asa como furosemida.